Hermanos, paz de Cristo, gracias por sintonizar este programa, esta predicación en este día. Le agradecemos que hayan tomado el tiempo. Sé que hay muchas cosas que pueden estar haciendo para escuchar este estudio. Y ahora vamos a estar estudiando este tema, que los milagros son para toda la era de la iglesia. Y la razón que estoy presentando este mensaje es porque estamos ahora estudiando Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Y ahora estamos considerando el primer milagro que sucede en la iglesia después del día de Pentecostés. ¿Qué tan retirado sucedió este milagro del día de Pentecostés? No se sabe, pero sí sabemos que este es el primer milagro. Y entonces voy a usar esta ocasión para decir que este fue el primer milagro de miles y millones de milagros que han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Hasta el día de hoy, esos milagros siguen sucediendo. Abran sus Biblias conmigo, Hechos 3, y vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 10, que dice lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Oremos. Señor, háblanos en estos momentos sagrados tu palabra. Que tu palabra cambie algo en nosotros, afirme algo en nosotros, nos dé más confianza para creer en ti y en tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, de nuevo voy a estar afirmando la posición o la verdad bíblica de que milagros son para toda la era de la iglesia. Pero antes de entrar en ese punto, déjenme hablar sobre la oración y la importancia de la oración. La oración congregacional, nos damos cuenta en este capítulo, era una práctica esencial o muy importante para la iglesia apostólica primitiva, como lo es hoy en día. Miren el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era una práctica de los judíos, orar congregacionalmente 3 veces al día. Ellos oraban en la mañana, en la tarde y al mediodía y en la tarde. Pero lo interesante de todo esto es que la Biblia nos enseña que ellos tenían una hora o tenían horas que ellos habían dedicado, que ellos habían asignado como tiempos de oración. Y yo creo que esto es algo que nos sirve a nosotros como cristianos, porque los primeros cristianos, quienes eran judíos, siguieron la práctica de ir y presentarse delante de Dios en oración. En otras palabras, lo que estamos aprendiendo aquí de ellos, que nos ayuda a nosotros, es que la oración es algo que debe planearse. Debe de haber horas en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, que esos tiempos han estado dedicados a la oración. ¿Qué dijo Jesús? Cuando echó fuera todos los cambistas y los que vendían y toda la corrupción que se encontraba en el templo, Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Dios quería que allí se presentaran las oraciones. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué es que Dios se interesa tanto en que la casa de Él, nuestra actividad principal, la
característica principal de los templos sean lugares de oración. ¿Saben por qué? Porque la oración aumenta nuestra fe. Y con la fe no hay nada que sea imposible para nosotros. Ahora, eso es importante de entender. Y también es importante ver en esta porción de la Escritura que hemos leído que antes del milagro se menciona, puede ser por contexto, porque esa fue la historia, pero creo que aquí hay algo más. Dios quiere, creo yo, impresionar en nuestras mentes esta verdad, que la oración debe de aumentar nuestra fe y nuestra fe debe de llevarnos a obrar en lo sobrenatural. Entonces, miren conmigo en una ocasión, Mateo 17, 19 al 21, una ocasión cuando a los discípulos les faltó fe. Y el resultado de la falta de fe fue que no pudieron obrar en lo sobrenatural. No pudieron creerle a Dios. Mateo 17, 19 dice lo siguiente: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablando de un demonio. Versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si usted toma este versículo y lo lee, el problema de los discípulos no era que no habían orado lo suficiente. El problema de los discípulos y la razón que no pudieron echar fuera al demonio es porque no tenían suficiente fe para hacerlo. Tenían poca fe. Una persona puede tener poca fe, puede tener fe, puede tener grande fe. Jesús hablaba de estas cosas. Entonces, en esta ocasión, el problema de los discípulos no es que no han orado suficiente, es que no tienen fe. Y la razón en el versículo 21, que la Biblia dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, es para comunicarnos que la oración y el ayuno debe de ser un medio que Dios usa para aumentar nuestra fe. El que está en relación con Dios, el que está hablando con Dios, el que está en comunión con Dios, es una persona que va a tener una fe creciente, una fe fuerte. Y miren lo que dice Jesús. Él dice lo siguiente, por vuestra poca fe, por eso no lo pudieron echar fuera. Pero de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. En otras palabras, Jesús estaba diciendo esto. No, ellos no solo necesitaban tener una fe fenomenalmente grande. Ellos simplemente necesitaban tener fe. ¿Qué tan grande fe? Fe como un grano de mostaza. Y esa fe que es grano de mostaza, como grano de mostaza, iba a mover montañas. Es decir, nada, dice Jesús aquí, y nada os será imposible para el que tiene, ¿qué clase de fe? La fe de un grano de mostaza. La fe de los discípulos, cuando se enfrentaron con esta persona endemoniada, era casi nula. Estaban dudando, orando, tratando de echar fuera el demonio, pero dudando. Entonces nosotros necesitamos entender esto, que nuestra fe depende y se nutre de nuestra relación con Dios. Es decir, la oración nomás por haber orado, por disciplina, por actos. Mucha gente en el mundo que ora y no tiene ningún resultado de ello, pero por haber hecho eso. Pero nosotros los cristianos oramos y la intención es de conectarnos con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, miren lo primero que estamos haciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero que estamos buscando hacer en la oración es conectarnos con Dios a través de la fe y la reverencia.
¿Y qué es lo que sucede en una oración que está conectada con el Padre, con Dios? Lo que sucede es esto: la fe crece. Uno comienza a entender la grandeza y el poder de Dios. Y cuando entendemos la grandeza y el poder de Dios en la oración de fe, nuestra fe aumenta y crece. Y Dios puede hacer grandes cosas. La pregunta, hermanos, para nosotros es: ¿qué podemos hacer si no estamos conectados con Cristo? En San Juan 15:5 Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. He estado leyendo el libro de los Hechos, y nosotros también, que hemos estado en estos estudios, y la verdad es que no me he podido escapar del hecho de que la historia de la iglesia de los Hechos sería tan diferente sin la intervención del Espíritu Santo, sin el mover del poder de Dios. La iglesia necesita estar llena del poder de Dios, llena de fe, llena de confianza en Dios. Miren esta historia. Sin la operación del Espíritu Santo, sin las obras milagrosas de Dios, la historia de Hechos capítulo 3 hubiera sido una historia muy común entre nosotros. Pedro y Juan van al templo como seguidores devotos de Jesús para orar y para cumplir su responsabilidad como cristianos. Y entonces a la puerta del templo se encuentran un pobre hombre que está enfermo y ha estado allí por muchos años, y en esa ocasión simplemente no tuvieron dinero para darle. Entran al templo, oran, salen y se van para atrás a sus casas. Hombres devotos religiosos. Sin la intervención del Espíritu Santo, la historia llega a ser común y ordinaria. Hermanos, nosotros necesitamos un mover del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en las rutinas, en las costumbres y en las cosas que rutinariamente hacemos en nuestra vida. Necesitamos una intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. No queremos ser cristianos que viven sin expectativa de lo que Dios puede hacer. Usted dice: pero pastor, ¿cómo es que nosotros podemos ver al Espíritu Santo moverse en nuestra vida de una manera sobrenatural y poderosa para que nuestras vidas y nuestros ministerios sean transformados? Déjenme sugerirles a ustedes 5 cosas. Número 1, ore. Ore. Como los apóstoles fueron a orar en ese día, oren. Oren. Dependa en el poder del Espíritu Santo. Conéctese con Cristo, con Dios. Haga la oración que sea algo importante en su vida. Antes del gran milagro, los discípulos, los apóstoles van al templo a orar. Milagros suceden cuando estamos conectados con Jesucristo. ¿Sí? Número 2. A lo largo de su día, pídale al Espíritu Santo que esté con usted. Hágalo. Levántense en la mañana: Señor Jesucristo, ven conmigo este día. Espíritu Santo, úsame en una manera sobrenatural. Pídale a Dios que esté con usted a lo largo del día. ¿Qué tantas veces es que nos levantamos y caminamos, o levantamos, andamos apresurados para prepararnos para el trabajo, y se nos va todo el día lleno de eventos y de cosas ordinarias, comunes? Damos limosna a la gente, los bendecimos, damos una palabra de ánimo, oramos con ellos y seguimos nuestro día. Somos buenas personas apostólicas, devotos de Cristo Jesús, pero ausentes lo sobrenatural. Sería una buena práctica si nosotros al principio de cada día, nuestra oración matutina, nosotros nos levantaríamos y dijéramos al Espíritu Santo: ven conmigo al trabajo, ven conmigo en todas las actividades que tengo yo que hacer, ayúdame, Jesús. Sería una grande bendición. Número 3, anticipa el mover de Dios en tu vida. No solo le pidas a Dios que esté contigo, sino ve anticipando que Dios, que Jesucristo, que el poder del Espíritu Santo se van a manifestar en usted,
en su ministerio, en sus palabras y sus acciones. Número 4, sea sensible a las necesidades de gente a su alrededor y a la voz del Espíritu Santo. En esta ocasión, Pedro y Juan van al templo, pues la historia no sabe precisamente cuánto tiempo pasa desde Pentecostés hasta el primer milagro de Hechos capítulo 3. No se sabe. Puede haber sido bastante tiempo, quizás no mucho tiempo, pero la verdad es esta, que estos dos hombres van al templo. Habían visto a ese hombre cojo allí muchas ocasiones. Era común verlo allí. Siempre, cada día, dice la Biblia, en Hechos 3, lo ponían allí en la puerta La Hermosa. Cuando entraba la gente, seguro que ya lo habían visto allí muchas veces. Pero algo diferente sucedió en este día. Una sensibilidad a la necesidad de ese hombre. Al él pedir limosnas de ellos. Y no solo una sensibilidad a la necesidad de él, sino también, estimados hermanos, una sensitividad o sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Pedro y Juan, fijando en él los ojos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque vieron la necesidad. La pregunta es, ¿por qué es que cuando él está pidiendo limosnas en esta ocasión, fijan los ojos en él? La Biblia no lo menciona así, pero casi seguro que en esta ocasión, cuando no tenían dinero, el Espíritu Santo les ha de haber hablado y les ha de haber dicho, este es el día de un milagro. Y Dios lo obró. Dos cosas suceden en esa ocasión que creo yo que son muy, muy importantes para nosotros. Número 1, Pedro y Juan están siendo sensibles a las necesidades de otros y a la voz del Espíritu Santo. Porque esta ocasión iba a ser diferente a todas las demás. Y en quinto lugar, lo que yo aconsejaría es esto. Cuando el Espíritu Santo te hable y tú veas una necesidad, toma un paso de fe, riesga. Ponte en la posición, si es que Dios te dirige a hacerlo, en la posición donde tú vas a ser un vehículo de bendición para aquella persona. Hazlo, ponte en riesgo. Pero ¿qué atrevimiento es esto, pastor? ¿Por qué lo haría yo? Porque Marcos 16, 17 dice que es de los creyentes ver el mover sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Léanlo conmigo. Y Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos. Esto no dice, estas señales seguirán a los apóstoles. Tampoco dice, estas señales seguirán a los ministros ordenados, o a los pastores, o a los ancianos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué van a ver? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas palabras es de nosotros los creyentes. Si somos sensibles a las necesidades de otros y a la voz del Espíritu Santo, y si cuando sentimos hacerlo, tomamos un riesgo, tomamos un paso de fe, entonces, ¿saben lo que Dios va a hacer? Va a comenzar a hacer grandes prodigios y milagros, grandes cosas en nuestras vidas. Piénselo bien. A veces, Dios está queriendo obrar, pero está necesitando, y aún nos habla y pone no sé, un sentir en nuestro corazón por alguien que vemos por allí, por alguna necesidad. Y aunque sentimos todo eso, lo que no hacemos es tomar un paso de fe y arriesgar el rechazo, arriesgar el fracaso, arriesgar el mirarnos, ponernos en una situación donde salimos mirándonos un poco mal. Por no pasar por esas experiencias, preferimos mejor quedarnos en un lugar seguro y no arriesgar. No, hermanos. El Señor nos está pidiendo a nosotros que arriesguemos, que tomemos un paso de fe. ¿Qué fue el paso de Pedro? Bueno, la Biblia dice esto, que cuando estaban allí, más Pedro dijo, no tengo oro ni plata, Hechos 3:6,
no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Está hablando con él, de Nazaret. Levántate y anda. Aquí es donde arriesga. Y tomando a un hombre que tenía solo piel y hueso, sus piernas tienen que haber sido así de delgaditas y sus tobillos estaban torcidos, lo toma de la mano, y lógico, y lo levanta, le da un jalón como alguien que va a levantar a un hombre que tiene sus piernas fuertes y listas para responder. Él ha creído a Dios, él ha recibido una palabra del Señor: este día sano este hombre. Y eso es lo que sucedió, un gran milagro que Dios hizo en ese día. Hermanos, los milagros son para hoy. Los milagros son para este día. Y yo le animo a usted, en el nombre de Jesús, que aunque hay algunos maestros bíblicos que han argumentado que los milagros nomás fueron para los apóstoles, yo le animo a usted que examine las escrituras después de que predique este sermón. Y le voy a dar las escrituras que quiero que usted lea. Yo quiero que usted mire Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, donde los apóstoles pusieron manos sobre diáconos o siervos de la iglesia. Yo quiero que mire Hechos capítulo 6, versículo 8, donde la Biblia dice que uno de esos diáconos, quien no es apóstol, comienza a hacer grandes señales y milagros. No es apóstol, pero Dios lo está usando para hacer grandes señales y milagros. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8, y vea allí a Felipe. Que, bueno, el contexto es este: Saulo está persiguiendo la iglesia, Felipe, la iglesia se desparrama, huye a Jerusalén, los apóstoles se quedan en Jerusalén, y Felipe el diácono corre a Samaria, y allí el Espíritu Santo lo usa para hacer grandes milagros y grande liberación. Y después llaman por los apóstoles para que impongan mano y la gente reciba el Espíritu Santo. Quiero que lean esas escrituras, Hechos capítulo 15, versículo 12, donde la Biblia dice que Pablo y Bernabé, la Biblia nos dice que lo siguiente, se los leo. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y milagros había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En otras palabras, Dios comenzó a hacer grandes milagros y prodigios a través de Pablo y a través de Bernabé. Una y otra vez vemos que en el Nuevo Testamento no solo los apóstoles hicieron milagros, también los diáconos. Esteban hizo milagro, y Felipe hizo milagros, y Felipe estaba lejos de los apóstoles. Mientras estaban en Jerusalén, él estaba en Samaria predicando. Después llama por ellos. Y también Bernabé Dios usó para hacer muchos milagros. Óigame bien, los milagros son no para confirmar nomás los apóstoles, más bien los milagros son para confirmar el evangelio de Cristo Jesús. Y el evangelio todavía se está predicando. Y nuestra iglesia tiene testimonio tras testimonio del poder de Dios y de cómo Dios se ha movido en nuestras vidas y en la vida de mucha gente, la vida de los hermanos de la iglesia, milagro tras milagro, porque nuestro Dios le ha dado autoridad a la iglesia, Marcos 16, 18 en adelante, para en el nombre de Jesucristo hacer grandes prodigios y milagros. Yo estoy creyendo que en esta tarde alguien que está escuchando este mensaje conoce a alguien, o quizás usted sea la persona que necesita un milagro en este día. Yo le invito a usted a que crea a Dios, crea el mensaje del evangelio y reciba de Dios. Si usted clama a Él o usted ora por alguien que tiene necesidad, yo le invito a usted que usted pídale a Dios un milagro, que usted va a ver una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Oremos. Señor, gracias por este día y estos momentos que tú nos concedes de poder estudiar tu palabra. Yo te pido que tú bendigas
a aquella persona ahorita, ese hermano ahorita, hermana, que está escuchando este mensaje. Ellos necesitan un milagro. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, tenemos fe, creemos que esa vida va a cambiar, que esa solución va a llegar. Te pido por esa persona que conoce a alguien, un vecino, un amigo, un familiar, un esposo, un hijo, una hija, que necesita un milagro. En este día te decimos, creemos tu palabra. Recibimos esos milagros y el poder de Dios. Usa nuestras vidas para glorificarte y para confirmar el mensaje del Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor la semana que viene.